el neurodesarrollo empieza desde la gestación. Bueno, entonces las etapas del neurodesarrollo se van dando de a 3 meses o de a 4 meses. Entonces en el primer mes, como habían visto ahorita en la presentación, decía que duermen y lloran, levantan la cabeza y succionan. A eso le dan 2 plazos de mes para que todos los días, todo el día, estén haciendo eso de manera repetitiva, hasta que ya puedan aumentar algo más de aprendizaje, que vendría a ser lo que deben hacer a los 3 meses, lo que deben hacer a los 6 meses. Entonces, como yo lo tenía especificado según todos los meses, voy a saltarme un poco cada uno de ellos para poder ir como a lo profundo que era lo que les necesitaba explicar. Entonces, estas etapas, como les estoy contando, se dan de a 3 meses o de a 4 meses. Es muy importante que se haga de manera constante estos movimientos y estas estimulaciones físicas a los bebés, porque es de esta manera que el niño va interactuando desde todos sus sentidos. Todos nosotros aprendemos desde los 5 sentidos, sobre todo los niños. Como les había dicho, que mientras están en la gestación, el cerebro se va formando también junto con el prosencéfalo, el mesencéfalo. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que en la gestación las mamás no deberían tener sentimientos de tristeza o angustia o mucho enojo, porque estas emociones, como el cuerpo segrega ciertos líquidos mientras nosotros sentimos estas emociones, estos líquidos hacen que mientras está formando el feto vaya habiendo ciertas presiones en su cerebro, ciertas presiones en la columna, y que de esta manera, cuando el bebé ya nazca, vaya a haber una alteración. Una mamá que es muy depresiva cuando está en la gestación, eso ayuda a que haya una alerta cuando el niño está creciendo. Vuelvo y le repito. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo presente a la hora de inscribir a los niños en el centro infantil, esta es una de las recomendaciones que les puedo dar para esta parte, y es que cuando ustedes tengan ya su grupo de niños establecido, tengo entendido que en algunas ocasiones ustedes pueden hacer entrevistas con las familias. Ojalá y ustedes empiecen a preguntar cómo ha sido esa gestación, cómo fue el parto. En el parto también es muy definitivo cuando los niños están por salir al mundo, porque cuando los niños, por ejemplo, los sacan con forceps, puede ser que haya alguna afectación en el cerebro o en el cerebelo. Si de pronto a la mamá le dio preeclampsia, si de pronto a la mamá le inyectaron pitocin y de pronto hubo alguna afectación para el bebé, si se le sube la bilirrubina. Entonces, cada uno de esos factores en la gestación y en el parto hacen que ustedes deban tener presente que puede haber una alerta. Ahora habían hecho una pregunta que, como habían muchos niños en el grupo, que era muy difícil darnos cuenta que si había alguna alerta en algún niño. La verdad, no, yo no voy a decir que para ella esté diciendo algo que no es cierto. Para ella esa es su versión. Pero para este caso, para nosotros sí es fácil identificar cuando un niño está haciendo algo completamente diferente. Entonces, cuando nosotros queremos darnos cuenta o profundizar si definitivamente este niño está teniendo una alerta y nosotros lo podemos trabajar o hay que remitirlo con el profesional específico, ustedes pueden hacer entonces este primer sondeo, es mirar en los documentos, en la documentación que ustedes tienen, mirar cómo ha sido esa transformación desde la gestación hasta el nacimiento, hasta los años que tenga. Si el niño no está haciendo los pasos adecuados o no tuvo un crecimiento adecuado desde el primer mes hasta el año y medio, esa es una alerta, porque cuando los niños ya tienen 3 años y no tuvo los pasos adecuados de estos mes a mes, eso es una alerta que ustedes lo pueden identificar. Si, por ejemplo, aquí dice que los niños a los 8 meses ya deben estar, no sé, gateando, por ejemplo, y el niño empezó a gatear a los 4 meses, pues bueno, esa es una alerta porque lo hizo antes de lo normal. Aunque a veces nosotros no nos debemos basar en que debe haber hecho la etapa mes a mes exacto, porque puede haber que algunos comportamientos se den
por algunas estimulaciones, como mencionaba Jefferson ahora, por algo ya del entorno o también por algo familiar o a veces genético. La genética también influye mucho en el crecimiento y desarrollo neuronal y físico. Entonces, esa es una de las partes. Acá otra de las partes que ya voy a pasar es a mostrarles en cuanto a ustedes, como a ustedes y los hombres y las mujeres encargados de la estimulación, del aprendizaje y de todo lo que debe estar relacionado con el crecimiento y desarrollo. El cerebro, no sé si de pronto ustedes ya les hayan mostrado, el cerebro tiene diferentes divisiones, ¿cierto? Está dividido en dos hemisferios, pero también se divide en algunas partes que son las encargadas del comportamiento, del habla, del lenguaje, de la escucha, de la visión. Para nosotros que estamos en este momento hablando de niños en educación inicial, nos debemos enfocar en el lóbulo frontal, que es donde también se encuentran todas las funciones ejecutivas. Ustedes, yo en este momento no tengo conocimiento del vocabulario técnico que ustedes manejen en la corporación latina, pero entonces yo les voy a ir mencionando cómo es que debe interpretarse en este momento este lóbulo frontal desde los niños como ustedes, agentes educativos. Entonces, el lóbulo frontal es el que ustedes deben estimular mucho más, porque así como les había mencionado que tiene 100.000 millones de neuronas cuando se está formando el feto de un humano, todos nacemos con esta misma oportunidad, pero es en el transcurso de la gestación, de la alimentación de la madre, de la estimulación, del parto y de ese crecimiento que esté teniendo en su entorno y en su familia que ayude a que esas neuronas continúen ahí fortaleciéndose. Todos los humanos nacemos con el mismo tamaño de cerebro. Sin embargo, lo que nos diferencia en edades y en aprendizaje y en conocimiento son esas líneas que se ven en el cerebro, que se llaman circunvoluciones. Entre más circunvoluciones tenga un cerebro, más inteligencia tiene esa persona, más habilidades. Para una mamá o para cualquier persona es muy común decir, ay, ella es muy inteligente, él es muy inteligente, pero realmente no podemos decir si es inteligente o no, simplemente tiene habilidad para eso en particular. Inteligencia es cuando nosotros ya vamos a abrir el cerebro, aquí nuestra cabeza, y nos damos cuenta que tiene muchas circunvoluciones. Entonces, entre más circunvoluciones haya, mucho más aprendizaje hay, mucha más autonomía, mucha más independencia. En el caso de los niños, en el lóbulo frontal nace muy liso y en muchas ocasiones nace completamente liso, que vendría a ser ya una discapacidad que tiene ya otro nombre específico que no vamos a hablar en este momento. Entonces, como nace muy liso, lo que nosotros debemos hacer como esos encargados de que su cerebro sea mucho más enriquecido, teniendo en cuenta que posiblemente las familias no tengan el conocimiento y no tengan la información adecuada para poder ayudar a ese niño a ese crecimiento del cerebro, porque lo que nosotros generalmente nos encargamos es de que el niño coma bien, de que se sepa vestir, de que aprenda a hablar, de que aprenda a caminar, pero no nos damos cuenta que nos debemos enfocar es de adentro hacia afuera, porque es el cerebro el encargado de generar esa autonomía que nosotros supuestamente queremos que haga y que nosotros supuestamente estamos planeando en nuestras actividades durante el día en las casas. En este momento ya es en las casas, porque ustedes son los encargados de dar esa información idónea y son las familias las que deben ejecutarla. Está bien, había visto también una pregunta donde decía que en muchas ocasiones los padres no daban ese fortalecimiento adecuado para que haya una mejor actitud en los niños, para que no haya mucha aburrición, mucha tristeza, es cierto. Pero en muchas ocasiones, cuando nosotros damos muy claro y específico qué es lo que queremos para que hagan con el niño, no siempre es necesario que haya un adulto supervisando esa actividad, porque si ustedes empiezan a enfocarse en estimular solamente el lóbulo frontal, hay muchas actividades que ustedes pueden encontrar en internet o que nos pueden preguntar que ustedes pueden planear para que se haga eso. Y a medida que ustedes vayan haciendo actividades en función de ese cerebro, se van a dar cuenta que van a haber cambios. De eso es en lo que yo
me enfoco cuando trabajo con los niños y las niñas, los adolescentes y las personas que están en consumo de sustancias para rehabilitar sus cerebros. Entonces, ustedes pueden confiar en que lo que nosotros estamos hablando en este momento les va a ayudar, pero es de constancia. Es de constancia, es de rutina, porque así como los niños desde que nacen se acostumbraron a que les dan por lo menos 2 o 3 meses de gracia para adquirir y conceptualizar y formar bien esa información en su cerebro, nosotros también debíamos hacerlo. Además, tiene un sentido de que cuando están en el neurodesarrollo, en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo, se ven 3 meses de ese aprendizaje de levantar la cabeza y después de apretar y después de sonreír. Tiene mucho sentido, porque eso tiene mucho que ver también con la plasticidad cerebral. Entonces, la plasticidad cerebral no siempre se da inmediatamente. Plasticidad cerebral es todo lo relacionado con el aprendizaje, la capacidad de yo recibir nueva información, más la que yo tenía, más la que yo soy capaz de asimilar y empezar a demostrar en el entorno. Todas las personas tienen plasticidad cerebral, todos los humanos, solo que cuando ya son más grandes no me refiero solamente a adultos, sino que cuando ya se pasa el tiempo en que debían aprender ciertas cosas, esa plasticidad se va forjando, entonces se va forjando o un vacío o una habilidad a la mitad o una incapacidad porque ese humano no tuvo esa información oportuna para poder desarrollarse tranquilamente en lo que necesitaba para ser una persona autónoma. Entonces, esa plasticidad son lo que nosotros siempre nos debemos enfocar cuando tenemos niños pequeños. Esa plasticidad y las neuronas espejo son fundamentales. Cuando nosotros estamos con grupos de niños, muchas veces, aunque la profesora diga, yo enseño, yo hago esto, mi niño aprendió, mis niños aprenden muy rápido, muchas veces no es por la profesora, sino por la capacidad que la profesora tuvo para explicar y que las neuronas espejo de todo ese grupo homogéneo, mejor dicho, heterogéneo, se haya convertido homogéneo porque todas sus neuronas espejo ayudaron a que cada uno empezara a aprender. Entonces, siempre es dar una información específica para que el niño sea el que adquiera la información y tenga la capacidad de aprender. No siempre nos llevemos la idea de que es el adulto el que se debe encargar de esa información. No siempre es así. Y si nosotros nos acostumbramos a dar la información para que el niño específico sea el que la reciba, pues entonces ya va a haber un logro más grande. Entonces, a lo de las funciones ejecutivas y el lóbulo frontal está dividido en la parte prefrontal anterior, que es más o menos por acá, la corteza prefrontal, que es por acá, la corteza, aquí está, la corteza frontomedial y la corteza orbitofrontal. Entonces está así, en estos puntos específicos. Como, bueno, está dividido en 2 lóbulos, pero en este momento yo solamente me estoy enfocando en toda esta parte, no importa que esté el lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo. Bueno, entonces, ya en esos lóbulos, lo que está ubicado en estos lóbulos, por ejemplo, en esta parte de acá, que es la prefrontal anterior, está lo indicado para los niños como lo premotor, la motricidad fina, la motricidad gruesa, las praxias. Las praxias son lo que hacen los humanos cuando van a realizar algo de manera independiente. Entonces, por ejemplo, ahorita todos nosotros teníamos una cita de conectarnos para estar en esta charla. Entonces cada uno debía organizarse a cierta hora, ponerse cierta ropa cómoda, poner el computador en un lugar específico, prenderlo, bueno, tener paciencia para las contraindicaciones, lo mismo yo. Entonces yo ya sabía tener mi computador acá, tener a la mano lo que se presente. Mire que hice primero algo con el celular y luego el computador y no funcionó, entonces no hay problema, lo cerramos, abrimos desde el computador. Eso se llaman praxias. La capacidad que yo tengo de planear mis movimientos, pero los más básicos, los más indispensables. Por ejemplo, cuando nosotros le damos una instrucción a un niño y le decimos, vaya, tráigame un trapo de la cocina.
a nosotros nos parece que es muy claro lo que estamos diciendo, pero realmente para el niño no, porque si el niño, por ejemplo, está ocupado, el niño va a pensar, pero estoy ocupado, entonces o juego, o paro, o cómo me paro, cómo lo cojo, a dónde lo traigo, todo eso se les hace un mundo. Entonces, por eso les explicaba que es mejor ser muy específico a la hora de dar una instrucción o a la hora de enviar las recomendaciones para la casa. Entonces, como el lóbulo frontal es el encargado de todo lo que nosotros más nos interesa para la estimulación en los niños y para que el asunto de la corporación latina y todo ese funcionamiento tan amoroso que tienen con los niños siga funcionando, es muy bueno que ustedes empiecen también a programarse desde lo personal y profesional de cómo mejor empezar a desarrollar ese cerebro de ese niño con relación a lo que les están pidiendo a ustedes para la planeación de las actividades. Bueno, entonces les estaba mencionando de acá que es la motricidad fina, gruesa, praxias. Luego acá en esta parte está ubicada la planeación, la memoria de trabajo, la fluidez para nosotros desarrollarnos, para nosotros expresarnos, para nosotros comunicarnos, también la fluidez personal, de cómo yo me siento seguro, de cómo yo sé que soy un niño o una niña, de cómo yo sé que puedo jugar con los demás y no voy a correr peligro, y también lo relacionado con lo social y es cómo yo soy capaz de comportarme con un amigo, de cómo yo sé que si muerdo hay una consecuencia, pero no hay problema de que yo asuma la consecuencia, no me va a afectar mi vida. Entonces, al continuar nosotros haciendo estos procesos, si nosotros empezamos a desarrollar estas actividades que yo les estoy diciendo que justamente es lo que está enfocado en el lóbulo frontal, ustedes van a tener muchos más resultados. No sabemos hasta cuándo vaya a ser la educación virtual, pero sí va a quedar algo muy seguro y es que ustedes van a ayudar a que las familias también sean sus compañeras de trabajo, porque si ustedes les empiezan a explicar, mira, esta actividad es para que el niño aprenda, no sé, a cortar, pero también estamos desarrollándole cierta parte del cerebro, la familia se va a motivar mucho porque nosotros, si empezamos a tener mucho más vocabulario técnico, si nosotros empezamos a ser muchos más científicos a la hora de hacer procesos educativos, eso va a dar mucha más credibilidad. Por alguna razón también, digamos, a nosotros nos invitaron a hacer esta charla, porque nosotros siempre manejamos conceptos que son adecuados para lo que la persona que nos va a ver necesita y que además estamos dando conceptos técnicos y científicos que les va a servir y que les va a dar una gama mucho más amplia de cómo empezar a entender eso que nosotros hemos estado haciendo por muchos años y que no nos dábamos cuenta que a la hora de la verdad estábamos desarrollando algunas partes del cerebro. Es posible que algunas personas ya lo sabían, pero simplemente entonces esto sería un recorderis para que ustedes lo tengan más presente. En la corteza frontomedial, que es ya acá, está lo relacionado con la inhibición, la detección de lo que me interesa, la detección del peligro, la detección de que allí tengo hambre y entonces puedo ir a recibir algo o puedo ir a coger algo, la solución de conflictos, la regulación y el esfuerzo atencional. Por eso, ahorita alguien había preguntado que habían algunos niños que tenían dificultades para controlarse, que se agredían, que agredían a los demás. Jefferson dio una respuesta desde su área. En esta área, en particular, que es la neuropsicopedagogía, ¿qué es lo que yo les explicaría de este caso? Cuando los niños son muy agresivos, se empiezan a golpear, golpean a los demás y respetan al adulto. Bueno, así como decía Jefferson, algo relacionado con las normas, este comportamiento maladaptativo, nosotros tenemos que empezar a identificar si es por algo que el niño ha adquirido en su casa, que era lo que mencionaba Jefferson, pero también hay que ver otros factores como, por ejemplo, que el niño tenga una dificultad un poco en cuanto al aprendizaje. Entonces, si el niño no tiene esa capacidad de entender lo que nosotros estamos diciendo, el niño simplemente no le interesa lo que se le dice y como no le interesa porque no lo entiende, él no sabe cómo comportarse. Entonces, el adulto empieza a tener una actitud corporal que el niño se va sintiendo un poco afectado. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que los niños
desde la gestación, desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años no leen letras, pero los niños sí leen gestos y sí leen comportamientos y sí leen su entorno. Entonces, si por ejemplo la profesora le da una instrucción, el niño no entendió y aparte de eso la profesora pone una actitud de que está esperando una respuesta del niño, el niño se va a confundir porque obviamente él está siempre a la expectativa de satisfacer las necesidades de los adultos. Ellos siempre quieren complacer, por algo son tan codependientes, por algo siempre están pidiendo aprobación. Entonces, cada momento que nosotros compartimos con un niño es un momento en que el niño está necesitando aprobación, cuando él pregunta, cuando él nos abraza para que nosotros lo abracemos, pero sobre todo cuando nosotros damos una instrucción que, por ejemplo, es un regaño, si nosotros no estamos haciendo que el niño tenga esa claridad de lo que nosotros estamos queriendo informarle, el niño se va a sentir afectado. Entonces acá, ¿a dónde va ese comportamiento? A frustración. El niño no tiene tolerancia a la frustración, es posible que el niño sea oposicionista, desafiante, o por nacimiento o porque no hay reglas en la casa, porque no tiene un comportamiento adecuado. Entonces, en esta parte es donde nosotros sobre todo tenemos que estimular mucho más ese lóbulo frontal, porque llegado el caso en que se conviertan adultos, estos adultos que son temerarios, que cometen riesgos, que se meten en peligros, que están en la moto a toda velocidad y por cierto tienen accidentes, este tipo de personas se le dicen frontalizadas por esa misma razón, porque este lóbulo frontal no se estimuló de la manera más adecuada. Bueno, entonces ya en la corteza orbitofrontal, que vendría a ser aquí más abajo, está todo lo relacionado con el sistema límbico. El sistema límbico, que es también lo que les estaba mencionando, de cómo me siento, qué es en las emociones. Me siento bien, me siento mal, me siento triste. Este sistema límbico generalmente los niños no lo tienen desarrollado. Nosotros debemos, a medida que compartimos con ellos y a medida que ellos comparten con sus pares, entender que ciertas acciones humanas generan ciertas sensaciones. Todo el tiempo nosotros estamos en un ir y venir de emociones, pero nosotros ya como adultos sabemos entenderlas. Por ejemplo, en este momento, no sé hasta qué hora será la charla, pero ya son las 12, ¿cierto? Entonces, bueno, nos habíamos preparado para una hora, ya van 2 horas. Esas emociones son las que nosotros como humanos sabemos controlar, porque por lo que veo, aún hay muchos conectados. En los niños, para ellos es muy difícil entender lo que están sintiendo internamente, y porque como les había dicho antes, las emociones siempre segregan líquidos en el cuerpo que hacen que nosotros nos sintamos bien o nos sintamos mal o nos sintamos enojados. Entonces, explicarles cada vez que está pasando algo, qué emoción es la que deberían estar sintiendo, eso ayuda mucho a que haya más como claridad sobre lo que nosotros entendemos, más claridad sobre lo que él debería entender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros lo regañamos. Estás triste porque no entiendes lo que yo te digo. Estás enojado porque yo te regañé. Siempre darle una emoción cada vez que nosotros hablamos y ya el niño va entendiendo que eso que está sintiendo tiene ese nombre. Esa es una manera de nosotros ayudar. Si yo les estoy dando esta información, ustedes también se la pueden dar a los padres y así ustedes también pueden ser los asesores del comportamiento de los niños en este momento en las casas, que es lo que me imagino que les están preocupando a la mayoría de las personas y sobre todo a las 432 personas que están conectadas en este momento. Entonces, todo el tiempo, sobre todo a los niños de 6 años de edad para abajo, siempre decirles qué es lo que están sintiendo. Está bien, estaremos condicionándolos. Entonces, en este caso hay que tener un poco de cuidado. Simplemente cuando se presente algo específico, que veamos al niño confundido, que veamos al niño enojado y no debería, o que veamos al niño rebelde y no debería, le explicamos, te estás sintiendo así por esta razón, y ya de lo contrario, dejar que entonces él vaya experimentando sus emociones. De pronto eso podría ayudar a la pregunta que habían hecho ahora del niño que se comportaba un poco rebelde y de los niños que están un poco aburridos y tristes en las casas. En esta parte también, pues, de la corteza orbitofrontal está el procesamiento de la información. Entonces, si nosotros no tenemos claridad de cómo nos sentimos cuando tenemos 4 años,
cuando digamos nos muerden y nosotros inmediatamente reaccionamos con un golpe, o algunos empiezan a llorar pero tampoco saben decir qué pasa, o puede que no le haya dolido el mordisco, pero le dolió que su mejor amigo lo mordiera. Esa es una forma en que el procesamiento de la información me está diciendo que está un poco lenta para esa persona. Es ahí donde nosotros también podemos enfocarnos en las actividades que estemos planeando para que esa velocidad de procesamiento y ese procesamiento de la información, recuperación de la información, se esté dando de manera mucho más adecuada. No sé si de pronto ustedes hayan escuchado que nosotros tenemos, ahorita les había mencionado la memoria que está por acá, ¿cierto? Que está ubicada más o menos por acá. Nosotros no tenemos una memoria, nosotros tenemos 4 memorias, tenemos 5 atenciones. Cuando a veces alguna mamá dice, es que él no presta atención, es que él tiene déficit de atención. Está bien que ella esté pensando eso, esa es una sospecha válida porque es la mamá del niño, pero hay que mirar cuál atención es la que está fallando, de manera que la respuesta que ella como adulta quiere que el niño tenga no es la que la mamá esperaba, entonces por eso ella inmediatamente lo cataloga. Nosotros los adultos tendemos a catalogar inmediatamente a los niños cuando los desconocemos, entonces es más fácil decir este niño tiene un problema que decir yo no he hecho lo que necesitaba. Entonces, por eso tratar de entonces mirar, ay, bueno, ¿será que hay una parte que está un poco débil? ¿Será que hay una parte que está un poco inmadura? Por eso se dice que los niños son inmaduros, claro, porque su cerebro no ha madurado, aún no tienen las circunvoluciones necesarias para poder tener un cerebro mucho más activo e independiente del resto del mundo. Los niños que son catalogados como genios, cuando se les va a hacer el análisis cerebral, nos damos cuenta que esos niños tienen ese lóbulo frontal muy desarrollado y tienen varias circunvoluciones. Y a medida que ellos van haciendo cosas solos, porque son muy exploradores, nos damos cuenta que esos niños no necesitan de un adulto para poder conseguir la información que necesitan y para poder satisfacer su curiosidad. Por eso sería bueno que nosotros empezáramos a ayudarlos a que no sean unos genios, pero por lo menos que sí sean los que dominen su propio comportamiento y los que dominen su propio entorno. Bueno, entonces les iba diciendo, está acá el sistema límbico, el procesamiento de la información, la regulación y control, la regulación de emociones y los estados afectivos. También, no sé si de pronto recuerdan que algunos doctores, algunas abuelas, y durante todos los años, durante todas las épocas, dicen, no deje que el niño se golpee la cabeza, es muy peligroso, sí, porque su cráneo aún no se ha forjado fuerte, porque pues por cierto está en crecimiento, y entonces eso hace que su cerebro sea mucho más propenso a algunas alteraciones. Por ejemplo, si un niño tiene muchos golpes aquí en la frente, hay que poner cuidado porque eso puede hacer más adelante de que haya algunas repercusiones. ¿Cuánto más adelante? No sabemos. Puede que en adulto, puede que en adulto mayor, no sabemos, pero sí hay alteraciones. Y ya yéndonos como al tema de las señales, Adriana Valencia había preguntado ahorita, ¿cómo se pueden manejar esas emociones en casa cuando el niño no logra concentrarse con ninguna actividad y se muestra inquieto durante todo el día? ¿Cómo motivarlo a que realice actividades que le canalicen un poco de esa ansiedad? Bueno, de pronto lo que he mencionado puede ayudar a la que resuelva esa pregunta, pero también hay otra parte y es que no sé si de pronto ustedes hayan hablado con sus padres y hayan tenido claridad de cuál es el lugar en donde los niños están haciendo las actividades, porque deben haber unos hábitos de estudio, debe haber un espacio establecido para que ellos estudien, porque así como el parque es para jugar y caerme y aporrearme y etcétera, asimismo debe ser ese lugar de estudio, debe ser un lugar de estudio adaptado completamente para el niño o la niña, que sea personalizado, en donde el niño tenga sus juguetes o donde el niño tenga en la pared pegado o pintado o dibujado el personaje que más les guste. Eso ayuda a que tenga un poco más de sentido de pertenencia, porque si los niños
ya están viviendo en una casa, no sé si de pronto ustedes han visto que en algunas casas, como al niño le hacen todo, cuando le piden hacer algo por sí solo, el niño se siente bloqueado porque, como les contaba, se angustia por no cumplir y satisfacer esa petición de ese adulto, pero también no tiene la manera y la capacidad de hacerlo porque no le han dicho cómo hacer cosas solo. Adicional de eso, al tratarlo siempre de hacerle tantas cosas o de que no haya reglas, hace que el niño sea un turista en la casa. Entonces, tener un espacio establecido en la casa ayuda a que haya mucha más concentración y haya mucho más sentido de responsabilidad, porque él ya sabe que en ese espacio se hace específicamente eso, hábitos de estudio, por lo menos una mesa y una silla, porque he tenido casos de videocitas que me dicen que hacen las tareas sobre la cama y en esa misma cama comen y en esa misma cama ven televisión. Nadie va a querer hacer una tarea en esa misma cama. Es mejor que haya un espacio diferente. También es cierto que para todos es muy difícil tener pues como los materiales que de pronto ustedes envíen. Además, ustedes están siendo muy prácticos y están enviando actividades que no necesitan de mucho material, pero entonces también sería ideal que en algunas ocasiones, no sé qué tan fácil sea, no sé qué tan oportuno sea lo que vaya a decir, pero si de pronto está presentando específicamente algo un niño, pues sería bueno que la profesora como tal hable con él para que lo anime, porque estar tanto tiempo en una misma casa con los adultos que viven en su casa, muchas veces los hacen sentir impropios para todo, los hacen sentir no aptos para lo que se les está pidiendo. Si habla alguien externo con esos niños, los puede motivar un poco para que sí confíen en lo que se les está pidiendo y para que no crean que solamente esos adultos son los que tienen la opinión. Otra cosa relacionada con la misma pregunta, hay que mirar si estos adultos, que son los mismos que le están comentando a ustedes que los niños están teniendo dificultades, son estos mismos adultos los que están haciendo que este proceso sea difícil para ellos, porque les dicen cómo hacerlo, dónde hacerlo, de qué color. Entonces, sería bueno que sondeáramos la situación y si ya ustedes ven que se está empezando a profundizar la situación en donde ya no es manejable porque el niño definitivamente ya no quiere hacer nada, sería bueno que entonces hablaran con la psicóloga de la corporación o con alguien más, porque puede ser que esté pasando algo en casa que nosotros no manejamos y que la familia posiblemente no nos vayan a contar. Buena Adriana Valencia, teniendo en cuenta que a los 5 años aún no hay un control completo de las emociones, ¿cómo se podría empezar a manejar este aspecto en niños de primera infancia, sobre todo en estos momentos que los niños están en casa y algunos se muestran muy ansiosos e irritables? Eh, bueno, de pronto lo que les he mencionado puede servir a responder esta pregunta y también el tema de las emociones pueden ayudarse con algunas estrategias visuales. En algunas ocasiones, cuando hay niños que son muy irritables, que es lo que se está mencionando acá en la pregunta, se hacen semáforos o se hacen compromisos. Entonces se hace este cuadro de comportamientos en donde se pone el día de la semana, donde se pone el comportamiento que queremos mejorar y si el niño lo hace bien, le ponemos un dedito arriba o una carita y si no lo hace bien, no ponemos nada. Solamente vamos a hacer el conteo de las cosas que se hacen bien. Eso se le puede decir a las familias que lo hagan en la casa. Esa es como, no me acuerdo en este momento el nombre porque son muchas estrategias o técnicas que se hacen para el manejo de las emociones. También está el semáforo, entonces decirle a los papás que hagan un semáforo cuando está haciendo algo que no es debido, pues ponerle entonces el naranjado como, bueno, estás haciendo algo, que lo mencione, qué fue lo que hizo mal, que el adulto lo mencione y que el niño explique por qué lo hizo. De esa manera va ayudando a que haya un completo control de sus emociones. A los 5 años sí sería bueno que haya mucho más comunicación fluida, de manera que el niño está bien, no controla sus emociones completamente, pero sí sabe caer en cuenta de lo que hizo y sí sabe entender lo que se le está pidiendo. Otra cosa, cuando nos, vuelvo y repito, cuando los padres nos comentan esto de que está muy irritable, que está muy grosero, preguntémosle qué hizo él. Recuerden que hay padres que para poder cumplirles a ustedes, para poder enviar las evidencias,
hacen cosas como, por ejemplo, hágale rápido, hágalo así, así no le va a funcionar, así se demora más, entonces el niño se va irritando porque él lo hace a su manera, él lo hace desde como lo entendió. Me imagino que ustedes también son muy repetitivos y les dicen, por favor, que lo haga el niño solo, pero no falta en la casa cuando ellos estén ocupados, necesiten hacer otra cosa más y el niño se esté tomando más tiempo de lo que el adulto espera que se tome. Bueno, no sé si responde la pregunta de Adriana Valencia, me cuentas. Luego sigue acá. Flores Dianis. Dice, buenas tardes, hablaste de las alertas que dependen del embarazo y sus consecuencias. A mí me dio preeclampsia severa, mi bebé nació bajo peso porque venía con una arteria umbilical única. Ella en el futuro podría tener alguna alerta porque ya va a cumplir 5 meses y va muy bien en su desarrollo de acuerdo con la escala. Bueno, en este caso, Dianis, sería una consulta particular, pues sería más personalizado porque hay otros factores que se deben hablar en este caso, no solamente pues llegar y decir que es una alerta, eso solamente, hay otros factores que todavía no los he mencionado, solamente voy a terminar de responder estas primeras preguntas y ya paso con la última parte que sería las alertas y algunas estrategias que yo le puedo dar a ustedes para que tengan en cuenta y presente cómo ayudar a esas alertas. Bueno, Luz Marina Mejía Calle pregunta, ¿qué tan cierto es aquello de que los niños o niñas heredan genéticamente la inteligencia de la mamá? Es muy cierto, es muy cierto. Y pues adelantándome un poquito a lo de las alertas, por ejemplo, si hay una madre depresiva, generalmente los niños van a tener algunas dificultades a nivel no solo emocional, sino también de aprendizaje y comportamiento. Y si también la madre es consumidora de sustancias o es adicta, digamos, al alcohol, al cigarrillo, eso también afecta muchísimo, muchísimo. Bueno, acá, Patri García pregunta, ¿hasta qué edad madura el cerebro? Eso es un dilema científico. Dicen que hasta los 15 años según no sé quién, dicen que hasta los 25 años la mujer, dice que hasta los 40 el hombre, eso es muy impredecible. Científicamente no hay algo establecido, porque además, como les mencionaba ahora, está la plasticidad cerebral, está las neuronas espejo y también está algunas habilidades que nosotros como humanos tenemos según en el entorno en que nos desenvolvemos que evitan que nosotros tengamos algún deterioro o evitan que nosotros tengamos alguna enfermedad como demencia senil, Alzheimer o algo así. Entonces, en este caso no sería posible como saber a ciencia cierta, pero por eso también sería muy bueno que ya que ustedes son los encargados de ayudar a muchas vidas, a muchos cerebros, que ustedes también empiecen a forjar en sí mismos otros comportamientos que ayuden a tener otras habilidades para poder enseñarle a otros a tener esos nuevos comportamientos y mejorar esa juventud cerebral. También ayuda a tener mucha juventud cerebral ciertos alimentos, que es cierto y que está científicamente comprobado que al consumirlos ayuda a que el cerebro esté mucho más estimulado. Y también hacer actividades con ambas manos para que ambos hemisferios estén despiertos, como son la gimnasia cerebral, como hacer alguna especie de arte y arte sobre todo con colores. Eso ayuda mucho. Por eso en algunos centros de abuelitos hacen actividades muy manuales, entonces hacen crochet o hacen pintura o hacen vinilo, pintan mandalas, todo eso ayuda a la estimulación del cerebro porque hay un trabajo que es muy importante y es el que todos los que trabajamos con el cerebro ayuda a los demás, pero lo triste es que no es visible a simple vista para cualquier persona para poder ser juzgado generalmente bien. Entonces, estos procesos que nosotros hacemos muchas veces no es bien catalogado porque dicen, no, eso es para sacar plata. No, yo ya llevo una semana y no veo el cambio. Una semana no es, recuerden, como mínimo 3 meses para que haya un cambio en el cerebro. Ustedes han escuchado esas propagandas, no me acuerdo si se llama propaganda o publicidad, de cornflakes, de esas propagandas de Kellogg's, de los cereales, que dicen, come por 21 días y notarás el cambio.
21 días es más o menos lo que se empieza a notar en un cambio de hábito, porque si nosotros hacemos todos los días lo mismo, eso se convierte en una rutina. Y cuando ya esa rutina es muy larga, por muchos meses, se vuelve un hábito. Por eso siempre en las propagandas o publicidades dicen, hazlo por tantos días y notarás un cambio. No es por el alimento como tal, por lo que están consumiendo, sino por el comportamiento nuevo que ustedes están generando. Entonces, ustedes mismos son los encargados de tener un nuevo cambio. Por eso les contaba hace un rato. Sería bueno que ustedes empiecen a tener nuevo vocabulario, a ser más científicos, porque si ustedes les argumentan a sus padres desde esa área, ya ellos van a estar tranquilos de lo que ustedes le están enviando es lo real y lo que hay que hacer y lo van a hacer, porque no hay peor cosa que nosotros esforzarnos para enviar las actividades y que nos la envíen como no es o que no entiendan o que digan que eso no sirve para nada, pero sería bueno que también la explicación que nosotros demos sea tan válida que ya no haya de dónde tomar excusas para no hacerla. Bueno, por aquí, bueno, Ángela me dice que ya le quedó claro. Por aquí dice María Montoya. ¿Sería posible realizar esta capacitación a las familias para que ellos les fuera más fácil, le fuera más fácil para los padres? No sé, ese no es mi caso. Sí, pues por mí sería posible, pero ya tendría que hablar con la persona que nos contactó, a ver cómo se debe hacer, qué proceso a nivel pues administrativo hay que hacer. Pero sí, pues yo creo que mi compañero y yo estaríamos dispuestos. Hablo por mi compañero, yo creo que sí. Bueno, Adriana me dice que le queda muy claro, Adriana Valencia. Luz Marina Mejía Calle me dice que muchas gracias por la respuesta. Diana Carolina dice, si no se adquiere la pinza manual, ¿es una alerta hasta qué edad? ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso sí es una alerta. La pinza manual se debe empezar desde los 3 años, ¿cierto? Hay que tener claro que algunos niños tienen ciertas formas de coger la pinza porque o en sus casas le están enseñando, porque lo están viendo de alguien o porque todavía no se ha estimulado bien el codo, el hombro y la muñeca. Por eso también es bueno entre las actividades que ustedes envíen para la casa, actividades físicas, como por ejemplo pararse de manos, dar vueltas canelas, hacer la carretilla, jugar a la golosa, saltar lazos, saltar obstáculos, porque esos movimientos ayudan a que haya mucho más estimulación y fortalecimiento de algunas partes del cerebro, sobre todo también el balanceo. Algunos niños no pueden jugar en el parque, pero ojalá con los adultos que vivan en la casa, por ejemplo, coger una colcha que es como más fuerte, pongan al niño ahí en la colcha y lo balanceen como si fuera una hamaca o si tienen una hamaca, esos movimientos ayudan mucho también, tanto a relajar como a fortalecer el cerebro. No sé si a Diana le di respuesta. Milena Cardona dice qué pasa porque una niña de 16 años dice que no recuerda nada. Primero, hay que creer, es posible que no recuerde. Para ella hay que preguntarle qué es nada, porque muchas veces, como les he estado mencionando y he sido muy repetitiva, para los niños y los adolescentes siempre es un grupo de emociones de complacer. Entonces hay que mirar con ella qué es lo que no recuerda, qué es lo que ella cree que debería recordar. Es posible que sea desmotivación, es posible que esté un poco baja el fortalecimiento de sus memorias, es posible que alguna de sus atenciones esté afectada, no esté bien fortalecida. Este, por ejemplo, sería un caso particular, no se puede responder así como general. Cuando entonces estamos ya en el grupo de nuestros niños, contando en este caso con que los niños están en la casa y nosotros estamos en otra área, pero de pronto algunos ya tienen una alerta o desde el principio de año ya tenían una alerta o los niños desde el año pasado ya tienen una alerta, me explico, alerta o ya conocen un diagnóstico de este niño. Si ustedes quieren saber más sobre este proceso de este niño que tenemos en educación inicial, yo les recomiendo a ustedes de manera individual porque así como habían mencionado, ustedes tienen muchos niños en un grupo, pero sí nos podemos enfocar en alguno que tengamos una alerta. Entonces,
el paso que yo les recomiendo es primero yo cerciorarme de que sí hay una alerta. Ya les voy a explicar cómo. Después mirar si me compete a mí como el agente educativo que está a cargo de ese niño. Y ya, si no es así, entonces ya mencionarlo con mi coordinadora o no sé cuál sea pues como el protocolo que ustedes deban seguir y hacer la remisión. Pero si ustedes hacen lo que yo les voy a contar, va a ayudar mucho a que la remisión cuando los padres de familia vayan a las EPS o vayan a algún centro que los deban atender, les va a ser mucho más fácil porque ustedes ya llevan la mitad del camino hecho para que lo atiendan rápido. Entonces, entre esas es la escala abreviada del desarrollo. No sé si de pronto ustedes ya la hayan escuchado. Nos falta un poquito de información y ya casi vamos a terminar. Voy entonces en la escala abreviada. ¿Ustedes han escuchado la escala abreviada del desarrollo? Bueno, entonces, bueno, como ya me están diciendo que el tiempo, bueno, entonces les cuento. Una de las estrategias que ustedes deben empezar a utilizar para que les pueda servir el tema de hacer el proceso de remisión para los especialistas es primero ustedes aplicarle la escala a ese niño o esa niña que tengan en sospecha y después ustedes empezar a hacer esa entrevista a los padres de cuando yo les estaba contando, mirar el tema de la gestación, de mirar las alertas en cuanto a esas etapas. Ustedes ya van a ver la información en la presentación que les va. Muchas gracias por estar todos conectados. Si tienen más dudas, pues pueden hacerme las preguntas en @neuroapoyo. Ahí les voy a estar respondiendo preguntas de todos los que hayan quedado. No sé si de pronto quieren más adelante que estemos con ustedes, les cuentan a Cindy Ruiz, que ya fue la que nos trajo a conversar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos tanto tiempo, por los percances que hubo. Estoy muy contenta de que hayan estado hasta el final. Espero que hayan quedado con muchísimas dudas porque no hay mejor cosa que dar el beneficio de la duda. Si tienen muchas dudas es porque realmente vamos a tener un cambio. Recuerden el cambiar los hábitos. Las preguntas que tengan entonces me las vuelven a hacer porque ya no tengo tiempo de responderlas, me las vuelven a hacer ahí donde está haciendo el comentario Cindy Ruiz. Y muchas gracias por conectarse conmigo. Mi nombre es Lady Arango y hasta la próxima.